Bueno, hoy os voy a comentar algo muy común que ocurre y nos atormenta para todas aquellas personas que dormimos con pareja que roncan. Bien, aquí el doctor, el odontólogo, tenemos una ventaja muy grande en poder solucionar ese gran, no pequeño, ese gran problema. ¿Quién lo sufre? No el que ronca, sino el compañero que duerme al lado de aquella persona, ¿verdad?, que ronca. ¿Por qué? Porque al final no duerme bien el acompañante y se desvela. Bueno, y como sabéis, esto es motivo de divorcio. Y vamos a dar una solución para no llegar a ese motivo. Nosotros los odontólogos tenemos una manera muy fácil de poder solucionar este problema. Y es el siguiente. Os me lo voy a hacer de perfil para que lo entendáis. Mirad. La tráquea, que es la vía aérea, cuando aspiramos, pasa por la tráquea y tiene que tener un mínimo de 3 milímetros a 5 milímetros. Si tenemos esa abertura, cuando inspiramos y tenemos, insisto, esa abertura, entonces lo más probable es que no hagamos el efecto del ronquido. El efecto del ronquido es el velo del paladar o la campanilla o úvula, la que hace una vibración y eso es lo que provoca el ronquido. Por lo tanto, ¿cómo hacemos si no tiene el paciente de 3 a 5 milímetros? Colocamos un aparatito en la boca que lo que va a hacer es levantar y adelantar lo que es la mandíbula hacia adelante junto con la lengua, y lo que va a provocar es ganar ese espacio que no teníamos para que pase el aire de una manera sin hacer ese cimbreo entre el paladar y la úvula, que es lo que hace el efecto sonoro del ronquido tan incómodo que es para dormir. Por lo tanto, nosotros los odontólogos tenemos esa posibilidad de solucionar ese problema. De esta manera es muy fácil. Ir a vuestro odontólogo especialista que os va a indicar cuál es la mejor manera para solucionar. Aquí en Salón Blanco tenemos ese proceso para fabricar. Previamente hacemos el estudio y posteriormente fabricamos lo que es una férula superior inferior que vamos a adelantar la mandíbula esos milímetros necesarios para no provocar el ronquido para dormir. Bueno, espero que lo hayáis entendido y hasta la próxima. Cumplimos nuestras promesas.